es menor en términos de estructura militar, de estructura armamentista que Estados Unidos. Sin embargo, hay una gran disyuntiva en este tema y quiero detenerme a explicarla. ¿Cuál es? Hay personas en Occidente que dicen, no, la guerra es porque la OTAN se quiere expandir hacia el este. Desde Rusia dice, no, la guerra es cómo han llegado a crear las crisis para dividir a algunos países. Claro, entonces, tanto Rusia como el mismo Estados Unidos han sido entes divisores en su afán de controlar el mundo. Vamos a agarrar, vamos a romper con Taiwán, vamos a tener relaciones diplomáticas con China, vamos a crear una ley para ambigua como la que tienen, que le dice a los chinos, no invada Taiwán, y le dice a los taiwaneses, no te declares independiente, porque nadie sabe lo que yo voy a hacer. China es imposible de invadir. No, China es más invadible que Estados Unidos. No, China es imposible de invadir. Y estamos hablando de un soldado que sale de una dictadura con una vida muy limitada a la doctrina y a lo que se predica en esa dictadura, a ver cómo vive Occidente. Porque para ellos la cultura de lo que ellos están viendo en Ucrania es Occidente. Nosotros entendemos que tienen que ser, preferimos sencillamente que se acabe todo. Sí, es decir, se rompe la baraja. Que no quede piedra sobre piedra. Yo esto no lo utilizo todo el tiempo. Yo soy persona que puedo ver más allá de lo paranormal. Porque que tú no puedes ver solamente a Zelensky. Si tú ves así el presidente de Ucrania, ¿qué tú ves ahí? Vamos a ver. La de Zelensky facilita, sí, no, pero facilita las negociaciones. No, pero ¿qué harías tú si fuera el presidente de Ucrania? En una colaboración poco menos que histórica, siendo artificialmente eso, digamos, humilde, Adrián Lebrón Oviedo. Precisamente Adrián Lebrón de Medios Panorama, Hamlet Cabrera, Vargavila Riverón, amigo, colega, y la conocida vidente Soraya Santana. Vamos a analizar, comenzando, préstame una carta, por favor, Soraya, una carta, préstame no le una, gusta, just pero one. le entretiene. No, just one. Con, el tarot, ¿no? Ese es tarot. Vamos a analizar la Tercera Guerra Mundial. Largo y tendido a partir de ahora. Así que, Soraya, ¿qué te dicen tus cartas? La primera carta que agarraste fue la búsqueda. La búsqueda. Estás buscando una respuesta a algo. Bueno, aquí hay 3 cerebros, ¿no? Que créeme que tienen bastante material pero vamos a ver qué dicen las cartas sobre esto de la Tercera Guerra Mundial. Adelante. Acuérdate que esto es un mecanismo que la gente, aunque no lo entienda y no lo sepa, es una forma de tú hacer preguntas al azar y ellas te van a hacer indicadores a lo que tú quieras más o menos manejar, pero acuérdate que es uno el que está viendo cosas más allá de lo que ¿A cuántos días, meses, horas, minutos, segundos nos encontramos de una Tercera Guerra Mundial? El reloj atómico. ¿El qué? El reloj atómico, el reloj del fin del mundo. Ok, fíjate tú, aquí hay un cambio que se manifiesta con cosas ocultas y secretas que están en el ambiente, donde se maneja algo que tiene que ver con herencias del pasado y el presente, movimientos que tienen que ver con compenetrarse en el aquí y en el ahora. ¿Esto va a ocurrir este año? No. Está por ocurrir el año 2025. Fíjate que aquí se manejan las indecisiones. Hay ciertas indecisiones que están en el ambiente en donde va a haber una compenetración de comunicación de situaciones secretas de un bando y del otro para poder dar participación a esto que está por darse, pero no es ahora el momento. Bueno, Adrián Lebrón Oviedo, brevemente para pasar a Hamlet Cabrera y a Vargavila Riverón. Adelante. Mira, tu primera impresión. Sobre la Tercera Guerra Mundial. Ya ella dijo que no será este año. Pero se ha estado comentando mucho luego de que el presidente Putin cambió la doctrina de uso de armas atómicas de Rusia. ¿Qué hizo Putin? Cuando Estados Unidos autorizó a Ucrania a usar misiles de alcance, para mí intermedio y sin de largo alcance, de más de 300 kilómetros,
La respuesta de Putin fue que ellos iban a reservar el derecho de usar armas atómicas, incluso si son atacados con armas convencionales. Desde el Tratado de No Proliferación Nuclear que se firmó en el 72, que fue entre Nixon y Brezhnev, que hicieron ese acuerdo, se supone que cada país que tiene armas atómicas, armas nucleares reconocidos, que son al principio eran 5 potencias: Francia, Inglaterra, China, Estados Unidos y Rusia. El acuerdo dice que usted solamente puede usar armas atómicas cuando son usadas contra usted, así como respuesta a un ataque nuclear. La variación de Putin es algo serio. Y entonces decía, bueno, pues entonces Rusia puede arrastrar al mundo a un ataque nuclear. Puede Rusia, diciendo que incluso que va a considerar como enemigos a los países que estén utilizando la tecnología para atacar a Rusia. Porque dicen los rusos que los satélites y las coordenadas que hay que utilizar para operar esos misiles que Estados Unidos autorizó a usar Ucrania solamente puede ser usado con tecnología occidental. Es decir, que habían países fuera de Ucrania, fuerzas militares fuera de Ucrania que están operando esos misiles para atacar a Rusia. Entonces, la pregunta que se hacía medio mundo es, ¿podría Rusia atacar a un país de la OTAN utilizando este argumento? Yo soy de lo que pienso que no. Creo que Putin está bravuconeando. No creo que Rusia se atreva a atacar a Polonia, que es un adversario ancestral de Rusia, o a cualquiera de los países, Lituania, Estonia, Letonia, que son los países que están inmediatamente en frontera con Rusia, y provocar una tercera guerra mundial, porque ustedes saben que el artículo 5 del Tratado de la OTAN dice que un ataque a un país miembro provoca la respuesta de todos los países miembros. Y si bien es cierto que Rusia tiene armas nucleares suficientes para acabar con el mundo entero, los otros países tienen armas suficientes también para acabar con Rusia. Entonces, ese es el clásico dilema de suma cero. Si uno ha atacado a uno y ese uno ataca al otro, entonces no queda ninguno. ¿De quién quiere pelear una guerra que nadie va a reclamar la victoria? Entonces, yo no creo que Putin vaya a tomarse Antes de pasar a Hamlet, porque ahí hay un punto que ahí tengo que incluso quizás como abonar algo a eso, pero quería preguntarle a Soraya si en las cartas tú ves cierto temor o vacilación por parte de Vladimir Putin a propósito de lo que acaba de decir Adrián Lebrón Oviedo. Pero fíjate, lo que acaba de hablar es más o menos lo que apareció al comienzo, que es una situación del pasado y presente en donde todavía no se van a poner de acuerdo, no se ve una guerra de esta índole. Él puede manifestar el temor de Putin para poder lograr este objetivo que se está, mira lo que aparece, bajar la guardia. Él va a bajar la guardia, de hecho ha bajado la guardia para poder compenetrarse en lo que está habiendo en este momento con respecto a su patrimonio. O sea, él va a rescatar o va a buscar la manera de equilibrar su país hasta donde más pueda, pero el temor está allí. Pero si me atacan yo lo voy a hacer, no lo va a hacer ahora, porque es que no se manifiesta esto. Hay situaciones del pasado que ya ocurrieron en un momento, pero no va a volver a ser. O sea, está como quien dice, déjame esperar a ver qué es lo que va a manejarse por este lado, pero por ahora no se ve eso. Hay temores, hay ciertas situaciones que tienen que ver con su patrimonio. No va a atacar todavía. Bueno, Hamlet Cabrera, adelante. Yo creo que las armas nucleares tácticas no es Hiroshima, no es Nagasaki, no va a haber una destrucción de un territorio importante. Son armas con mayor precisión, ya están probando en campo de tiro el misil hipersónico, claro, que es virtualmente imposible de interceptar por la velocidad. Creo que alcanza Mach 10 veces la velocidad del sonido. Imposible hacerle diana antes que llegue al blanco. Entonces tú no tienes que destruir el país entero. No. Como él amenazó, solamente tiene que destruir los centros, los puntos de decisión y los polvorines, los arsenales donde estén almacenada esa tecnología extranjera que está operándose en territorio ucraniano, porque no solamente hay apoyo exterior, hay personal de la OTAN dentro del territorio ucraniano, porque nadie le pasa esas armas a nadie. No. El arrendamiento o la donación de esa tecnología militar con el personal incluido.
Hay militares de la OTAN. Sí, para utilizar con eficiencia el misil. Por las razones de seguridad y también de entrenamiento. Claro. Fíjate el problema que hay con los aviones, con los F-16. Los pilotos ucranianos no han podido ser eficientes con ellos. Porque el F-16 es un avión extraño para ellos. Ellos están acostumbrados a usar mix soviéticos. Sí. Entonces ese avión es un avión extraño para los ucranianos. Eso le va a costar. ¿Cuál avión? El F-16. Los aviones de la OTAN y principalmente los aviones norteamericanos son una aeronave ajena a la tradición militar ucraniana, que siempre estaba asociado lógicamente al armamento soviético. Porque recuerden que Ucrania tenía el arsenal incluso nuclear más grande luego de la propia Rusia, y se lo devolvió en el 94. ¿Sabe qué hay algo que hay que tener en cuenta? Luego de la crisis de los misiles en el 62, Estados Unidos y Rusia llegaron a un acuerdo. ¿Ustedes, quién vio La Suma de Todos los Miedos? Esa película hace 20 años, La Suma de Todos los Miedos, con Morgan Freeman y Ben Affleck. Llegaron a un acuerdo. ¿Cuál fue? Por poco, Estados Unidos y Rusia terminan en la Tercera Guerra Mundial. En ese momento nunca el mundo estuvo tan cerca de ese conflicto. Y luego de ese conflicto, ellos establecieron el llamado teléfono rojo. Y es verdad, es un teléfono directo entre el Kremlin y la Casa Blanca. Cuando sucede algo, por ejemplo, ustedes saben que en la guerra de Siria habían fuerzas norteamericanas en el terreno, habían fuerzas rusas en el terreno. Resultaba que esos países a partir de ahí intentaron nunca quedar cruzados en un conflicto de manera directa, Rusia y Estados Unidos. Y ese teléfono evitaba que cualquier confusión entre lo que hacía uno y hacía otro lo pusiera ellos en ruta de colisión. Entonces, cuando algo sucedía en el escenario internacional, que uno tenía dudas sobre quién hizo qué, tú agarrabas el teléfono y llamaba a la gente del Kremlin. ¿Fueron ustedes? No, wow, perfecto. Ya sabían que no era. No, es literal, ¿eh? Sí. Usted lo puede ver, los papeles de clasificado de la CIA y todo eso. Sí, ellos tenían una comunicación directa porque se comprometieron a no quedar entrampados en un conflicto por un país periférico. Y Ucrania, aunque para Rusia no es un país periférico, para Estados Unidos sí. Entonces, porque para Rusia, Ucrania debe volver al redil de la Federación Rusa. Esa es la idea de Putin. La idea de Putin. Señores, a ustedes que les gusta la geopolítica, hay un libro que se llama Conceptos de Geopolítica, la geopolítica de Rusia, que lo escribió el teórico Alexander Dugin. En ese libro está prácticamente calcada la política exterior de Rusia de los últimos 20 años. Bueno, Vargas Vila Riverón, adelante. Bueno, yo voy a ser un poco menos conservador que ustedes, porque ya para el imaginario colectivo del mundo, la Tercera Guerra Mundial empezó hace tiempo, cuando hay prácticamente 3 continentes donde se está desarrollando conflictos bélicos, como es el caso de Rusia, que es un país transcontinental porque ocupa una parte de Europa del Este, claro, y también una parte del continente asiático. Ahí hay 2 continentes. ¿Lógico? Y tienes lo que pasa entre Israel y Palestina, que está en Medio Oriente. Entonces, claro, de los continentes que tenemos, ya hay 3 prácticamente que están en este enfrentamiento bélico. Pero también se entiende que más allá de las armas nucleares, de los misiles y todo eso, también la guerra económica, la guerra tecnológica y otras modalidades más de guerra que se están poniendo muy de moda, muy de manifiesto, muy prácticas, y evidentemente por eso se llega a la conclusión de que ya la Tercera Guerra Mundial es una realidad a más de 60 años después de la Segunda Guerra Mundial, de 1945, 1948. Definitivamente el rumbo que lleva el mundo es alarmante, es preocupante. Con Estados Unidos, que tiene una amplia incidencia en los países, porque podemos pensar que Estados Unidos tiene incidencia solo en el hemisferio occidental, y no es así. Obviamente que es más notorio porque está aquí en el patio, como decimos, en América, Norteamérica, América Latina y todo eso, el Caribe, pero tiene todos sus intereses geopolíticos, geoestratégicos, sentados también en esos países que ahora mismo están inmersos en estos conflictos bélicos. Ahora bien, y ahora que Estados Unidos acaba de anunciar un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania, $725 millones, y mucha gente critica esto y dice, caramba, pero aportan
en una última partida, decía Adrián fuera de récord, que esos son de los últimos coletazos de la administración de Joe Biden. Yo creo que sí, que es así. Pero es criticable cuando Estados Unidos enfoca más sus intereses hacia la guerra entre Ucrania y Rusia, apoyando a Ucrania, cuando tiene, por ejemplo, aquí mismo en América Latina otros problemas. El caso de Haití, que la misión multinacional de apoyo a la seguridad de Kenia prácticamente ha fracasado a 5 meses, 4 meses y pico de haberse desplegado. Entonces, todo eso, obviamente, cuando lo pones en una balanza, tú dices, pero es que no interesa resolver problemas. Al contrario, los intereses que hay de por medio es agravarlo para beneficiar a determinados sectores, principalmente de la industria armamentista nacional de los Estados Unidos. Bueno, hay un punto que antes de pasar a Soraya, es que yo siento, y lo he dicho, que hay una radicalización que involucra a una de las partes que están inmersas en este conflicto, en torno a que lo que se puede oler es como que están trabajando con el concepto de, bueno, si las reglas de juego no pueden ser como nosotros entendemos que tienen que ser, preferimos sencillamente que se acabe todo. Es decir, se rompe la baraja. Que no quede piedra sobre piedra. O sea, si el mundo no se configura como entendemos que tiene que estar configurado, pues la otra opción es que se arme, si se quiere, la hecatombe que nos conduzca al oblivion, a la nada. O sea, si no es así, bueno, pues, y que se pierda todo. Repito, como dice la frase aquella, que no quede piedra sobre piedra. Adelante, Soraya Santana. Lo que pasa es que lo que acaba de decir el señor acá. Adrián Lebrón. Adrián Lebrón. Fíjate que ahí se dice que Rusia quiere que vuelva Ucrania a su poderío, o sea, a conformar parte de él. Y fíjate que yo te dije ahora que es las herencias. ¿Qué son las herencias? Situaciones que tienen que ver con algo que es mío, algo que me corresponde. Y él todavía piensa que eso le corresponde a él, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se quiere? Recopilar, reiniciar eso hacia ellos, pero eso todavía no va a ocurrir. ¿Qué pasa con lo de Biden? Eso también lo hablé yo en un tiempo. Termina el mandato de Biden, lo pueden buscar en un canal que yo hice, y hablé de todo eso en el 2023 para el 24, todo lo que venía. Y de allí, fíjate que es Biden el que está propiciando este último escalón de su mandato para buscar un conflicto existencial en lo que respecta a Rusia con Ucrania, que no lo va a conseguir. No lo va a conseguir. Va a haber una situación de retaliación allí muy fuertemente, pero es con lo que ustedes acaban de hablar, la situación armamentista. Pero de todas maneras existe desde hace mucho tiempo esta guerra, vamos a decir, de algunos detalles, que no solamente sea una guerra armamentista, sino una guerra económica, una guerra de distintas formas que nos han llevado hasta el momento, hasta donde estamos. Ahora, no es el momento de terminar lo que es la humanidad como tal. ¿Ok? No se ve a nivel etérico a lo que nosotros vemos, situaciones que se manejan allí. No quiere decir con esto que no se vaya a dar ahora. Yo tengo una revelación del 30-30-36 que yo no sabía qué era, y me dicen, yo le pregunto qué significa. Yo esto no lo utilizo todo el tiempo, yo soy persona que puedo ver más allá de lo paranormal. Es intuitiva. Entonces, llámalo como intuición, pero es cosas que te indican como vidente, tú lo plasmas y lo escribes y se da. Claro. Entonces, cuando te hablan del 30-30-36, lo dije yo hace más de un mes y me indicaron que era una bomba, pero no sabía qué tipo de bomba era. Cuando yo voy y veo qué significa eso, es una bomba. Ellos quieren buscar la manera de colocar una bomba como para llamar la atención, pero no va a ser de Ucrania, que va a salir, ni de Rusia, va a salir de Corea. O sea, la situación de menos inesperada
va a salir de Corea. ¿Por qué? Del norte. La Corea del Norte. Porque, ¿qué pasa? Él está, o sea, mira, se me paran todos los pelos. Él está en una situación. Ustedes aquí están jugando muñequitos, están jugando el ajedrez. Y yo estoy viendo el juego de ajedrez. Pero terminen de hacer lo que van a hacer. Y eso a él lo tiene nervioso. Porque ni una cosa ni la otra. Ni Rusia ataca, ni Ucrania ataca, ni Estados Unidos ataca, ni ninguno ataca. Entonces déjame ver yo qué es lo que voy a hacer. Ahora, la guerra de los dos mundos. Son dos mundos que van a pelear. Las plumas del águila que van a ver caer, que no va a tambalearse como piensan que se va a tambalear. Y la parte de China, que no la han tocado, que es sumamente de cuidado. Rusia y China tienen una situación allí muy bajo perfil, ¿verdad? Donde ellos están canalizando ciertas situaciones que no es ahora. Entre el año 2027 al 29 es que se ve los grandes cambios del planeta. Por algo se están manifestando ellos con todo lo que están haciendo, con los búnker, con los viajes afuera. O sea, todo esto se está manejando en un contexto fuertemente, pero no para ahora. Bueno, Hamlet Cabrera, tu reacción. Kim Jong-un tiene una situación política al interior muy difícil con estos recursos que envió a apoyar al ejército ruso en Ucrania. Los soldados. Lo primero, prácticamente tienen un problema de idioma. El entrenamiento no necesariamente es igual. Las Fuerzas Armadas en dictadura son fuerzas de represión al interior. La primera vez que esas tropas salen a defender otra frontera. Y estamos hablando de un soldado que sale de una dictadura con una vida muy limitada a la doctrina y a lo que se predica en esa dictadura, a ver cómo vive Occidente. Porque para ellos la cultura de lo que ellos están viendo en Ucrania es Occidente. Totalmente. Todo el mundo puede tener un carro, todo el mundo puede comprar ciertas cosas que para ellos sería un lujo y son algo de la cotidianidad de un país de casi primer mundo. Porque Ucrania no es un país pobre, para nada. Entonces, ya ha habido deserciones. Y eso no le conviene a la moral del ejército coreano. Esa deserción, ese abrir los ojos. Eso puede provocar que en un momento determinado él quiera terminar la guerra. Y sea algo muy consono con lo que usted dijo. Que sea el chinito el que tire la bomba. Porque es que lo que mira, cuando nosotros colocamos, digo yo, lo que yo hago, cuando a mí se me hacen indicadores, yo en mi programa siempre pongo unos mapas, por lo que veo, lo que siento, y a mí me han dado coordenadas, números, cosas que de repente yo a veces no entiendo y yo voy colocando y voy haciendo como un diagrama. Y cuando voy viendo y voy haciendo trazos de línea, tú dices, bueno, pero espérate, esto viene con esto viene con lo otro. Y ahí llega un momento en que tú dices, pero no, la gente se está yendo por el lado que no es. El lado que se puede manifestar es por este. Y a estos hay que tenerle más miedo, o no miedo, sino resguardarse. Resguardarse en un momento delicado que está por darse, pero no ahora. Pero fíjate que tiene que ver con esa persona que es como que él cree que todos los misiles o todo lo que él tiene son juguetes. Y un juguete de eso, a la hora que lo que usted está diciendo no le convenga porque simplemente no sienta que está porque le respetan, simplemente hace lo que tenga que hacer y punto, y se acabó esto. No se va a acabar. Es una renovación. Oigan, señores, hay algo muy delicado que aparte de eso no lo están viendo, que no es solamente la guerra. Es lo que tiene que ver con el cambio climático, y eso tú deberías hacer un programa de ello. Bueno, pero tú sabes por qué. No, ¿sabes por qué? Porque estamos hablando de la guerra, algo simbológicamente ya allí en el ambiente. Oye, pero hay cosas mucho más delicadas que eso. Bueno, Adrián, mira, yo creo que
siempre que en el escenario internacional se hable de una tercera guerra mundial, eso va a alarmar a la gente. Indudablemente que la filosofía lebroniana, yo tengo una máxima que dice que a mayor distancia de la fuente, mayor especulación. Mientras más lejos tú estás de la fuente de información, más te toca especular. Entonces, cuando poderes, macropoderes como Rusia, Estados Unidos, China, están lógicamente muchas veces fuera de la comprensión del común. Si no es tan fácil entender qué está pasando y por qué está pasando. Hay una teoría en relaciones internacionales que explica por qué Occidente y Rusia pelean tanto por Ucrania. Y desde que tú lees esa teoría te das cuenta de lo que está pasando allí. La teoría del corazón continental, la llamada Heartland, que explica, ve a la masa euroasiática como la isla mundial y te plantea que quien controle el corazón continental de la isla mundial controlará el mundo. Entonces el corazón continental está ubicado geoestratégicamente en el este de Europa. Y el este de Europa, ¿quién está? Está precisamente Ucrania. No por casualidad que las dos grandes batallas de la Segunda Guerra Mundial se pelearon justamente en Ucrania, en Kursk, y se peleó en Stalingrado, que está justamente ahí, en esa zona. Pero ahí está también el acceso al Cáucaso, que es donde estaba el petróleo que Rusia utilizaba en aquel tiempo para suplir gran parte de su maquinaria bélica. Y los alemanes sabían que si cortaban el acceso al Cáucaso de Rusia, iban a estrangular a la economía rusa. Los rusos, por tanto, Ucrania tiene un valor estratégico inestimable para Rusia. Y Rusia está dispuesta a cualquier cosa para evitar que Ucrania caiga en la esfera de la OTAN, porque sabe que no podría entonces atacarla. Hay una gran disyuntiva en este tema y quiero detenerme a explicarla. ¿Cuál es? Hay personas en Occidente que dicen, no, la guerra es porque la OTAN se quiere expandir hacia el este. Desde Rusia dice, no, la guerra es, dice Rusia, la guerra es porque ustedes se quieren expandir. Y los países entonces limítrofes con Rusia dicen, no, yo quiero ser parte de la OTAN precisamente para evitar que tú te expandas hacia acá. Parece que tienen razón los dos, ¿verdad? Y yo te voy a buscar dos ejemplos. En el 2008, Rusia intervino en Georgia. A propósito de que ahora mismo hay una protesta gigantesca en Georgia, precisamente en el Cáucaso. Y Rusia entonces se apropió de Osetia del Sur, una región del noreste de Georgia. Y propició también la independencia de Abjasia, que es otra región georgiana, usando los mismos argumentos que utilizaron para apropiarse de Crimea. Y los mismos argumentos que utilizan también para invadir el Donbass, que es la región que dio origen a la guerra actual. ¿Cuál era? Bueno, que son ciudadanos rusos, que tienen pasaporte ruso y que nosotros estamos protegiendo ciudadanos rusos. Ese es el argumento que usa Putin. Eso está en el libro de Alexander Dugin. Todo eso es un plan maestro. Es decir, tú comienzas a darle pasaporte a personas que viven en regiones limítrofes con Rusia y esas personas entonces son rusas para ellos. Entonces esas personas dicen que quieren pertenecer a Rusia. Entonces Rusia viene con su ejército y te invade a ti y entonces convierte esa región en territorio ruso. Aplicando una máxima de las relaciones internacionales, del realismo de las relaciones internacionales, dos teorías que son las principales en las relaciones internacionales, el realismo y el idealismo. Te dice a ti, en el sistema internacional, decía Tucídides, de hace 2300 años atrás, los países débiles hacen lo que pueden y los países fuertes hacen lo que quieren. Tú lo haces porque la frase exacta es, la frase es: el fuerte golpea como debe y el débil le toca aguantar lo que le corresponde. Sí, entonces en el sistema internacional, los realistas ven al sistema internacional como algo caótico. ¿Por qué es caótico? Bueno, porque dentro del Estado tú tienes a la policía y tienes al ejército. Y como el Estado tiene el monopolio de la violencia, tú te sometes a la ley o te aplican ¿qué? La fuerza. Pero en el sistema internacional, ¿quién aplica la fuerza? ¿Quién evita que un país fuerte conquiste a un débil? ¿Quién lo evita? A la ONU. Pero que en la ONU hay un Consejo de Seguridad. Sí. Y hay 5 con poder de veto. Desde la Segunda Guerra Mundial, oiga esto,
desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, 1945. El único país del mundo que ha lanzado guerras de conquistas territoriales es Rusia. Hay mucha gente que está confundida, no, porque las intervenciones norteamericanas, sí, muchas intervenciones, pero no han sido para apropiarse del territorio de nadie. Rusia es el único país del mundo que ha lanzado guerras de conquista. Los otros casos que recuerdo son China, que se apropió del Tíbet en el 1950, pero el Tíbet no era un estado reconocido. Marruecos, que se apropió del Sahara Occidental, pero tampoco el Sahara Occidental era un estado reconocido. Luego tú tienes a Rusia, que se apropia de Abjasia y de Osetia, pero eran parte del territorio georgiano, que era un estado con frontera reconocida. Se apropió de Transnistria, que es un parte del territorio de Moldavia, y se apropió de Crimea y ahora del Donbass, que son parte del territorio ucraniano. Es decir, Rusia es el único país que ha violado la frontera de otros estados para apropiarse de su territorio. Y a mí me dicen cuando yo planteo esto, no, lo que pasa es que tú eres pro-yanqui. No, señores, es la verdad. Tú me puedes decir lo que tú quieras. No, porque la intervención en Afganistán, la intervención en Vietnam, todo eso son intervenciones. Pero Estados Unidos intervino en esos países, pero no se quedó con el territorio de esos países. Esos países siguen teniendo su propia integridad territorial. Mira, yo voy a diferir un poquito de mi hermano Adrián Lebrón. Cuando él dice que Estados Unidos no se ha apropiado de otros territorios. No lo ha hecho de manera directa, pero sí lo ha hecho de manera subrepticia o de manera indirecta. Y tenemos algunos ejemplos. El caso, por ejemplo, de Guantánamo, Cuba. Y de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, eso fue a principios del siglo XX. Pero Guantánamo tiene muchísimo tiempo. No, pero eso fue a principios del siglo XX. El caso de la división, aunque no de manera directa, y se hizo un país independiente después con independencia y todo eso. Pero el tema de Panamá. Claro. Una provincia. Y Hawái también. Exacto, efectivamente. Sí. Entonces, todo eso fue antes de la Segunda Guerra Mundial. Claro, pero no importa. Vamos a decir más para atrás. Un poco más para atrás. Pero yo, como conozco esos casos. Claro, pero vamos a ir un poco más para atrás. La división de Corea, la división de Vietnam y otras divisiones más, de las cuales también Estados Unidos fue partícipe y fue el auspiciador, fue el artífice. Sí. Y eso está contenido, por ejemplo, en el libro de Juan Bosch, de Cristóbal Colón a Fidel Castro, La Frontera Imperial y otras obras literarias más que te explican cómo han llegado a crear las crisis para dividir a algunos países. Entonces, tanto Rusia como el mismo Estados Unidos han sido entes divisores en su afán de controlar el mundo, de querer controlar el mundo. Lo han sido, pero no han incorporado esos territorios a su estado. No de manera directa. Aunque sí de manera indirecta. No, de ninguna manera lo han hecho. Compraron Alaska a Rusia y luego les pertenece. 1867. Se lo hicieron a México en 1846. Ahí sí. Que Estados Unidos se apropió de Texas, California, Arizona. Se apropió de todo. El 60% de México. Exactamente. Se lo hicieron en 1845. En 45-46. Fue en plena guerra, en plena Segunda Guerra. No, 1800. Antes de la Eso fue el presidente Paul, el apellido Paul. James Paul. Era el presidente que propició esa guerra. Es decir, México no la quería, pero Estados Unidos sí. Porque le convenía, porque era más fuerte y se iba a quedar con el territorio. Eso fue así. Tú tienes razón. Los países fuertes han propiciado crisis para sacar beneficio de ella. De hecho, es una conducta imperial. A propósito de lo que plantea sobre la posibilidad de un conflicto global, yo no creo que vaya a ser por Ucrania. Yo sí creo que corremos más riesgo de terminar un conflicto global por lo que está sucediendo en el mar meridional de China, por lo que está pasando y porque China necesita validarse como superpotencia. Y la única forma que China se gradúa, ¿sabe cuál es la graduación de China? Taiwán. Es Taiwán. Claro. Es arrebatarle a Taiwán a Estados Unidos. Pero para eso, y voy al poder puro y duro, la realpolitik, para el día que la Armada China supere en términos de número y tecnología a la Armada norteamericana, Estados Unidos va a entregarle Taiwán. Mientras todavía Estados Unidos tenga una armada más poderosa que la China, China sabe que un conflicto armado directamente con Estados Unidos podría mandar a China hacia atrás. Es decir, yo veo este momento, cuando lo comparo viendo la historia, la macrohistoria, lo veo como
como el momento previo entre el final del siglo XIX y principio del XX, cuando Alemania quería ser una superpotencia y sabía que para hacerlo tenía que destronar a Inglaterra. Pero no se sentía con la fuerza para hacerlo entre 1873 y 1900, cuando le ganó a Francia. Entonces, China sabe que para poder graduarse como superpotencia necesita arrebatarle Taiwán. Porque cuando tú miras un mapa te das cuenta que mientras eso no suceda, China no va a ser la que mande, la que imponga las condiciones ahí en el Pacífico. Y necesita Taiwán para completar ese. Sin embargo, Adrián, el tema de la expansión de China es evidente. La ruta de la seda. La ruta de la seda, por ejemplo, la ruptura de las relaciones diplomáticas, comerciales, políticas con diversos países, entre los cuales está la República Dominicana, que instauró relaciones diplomáticas, comerciales y políticas con la República. Que le costó caro al gobierno anterior. No, le costó la presidencia a Danilo Medina. Está trayendo consecuencias porque eso es la geopolítica y pero la fíjate geoestratégica. que en Venezuela, ¿quién tiene todo el control? Rusia y China. Entonces, pero eso, la gente dice que eso es mentira. Entonces, eso es una gran realidad. Entonces, ¿qué pasa? Y ahí que hay un gran interés creado en mi país con respecto a eso. Grave. Por eso es que ellos no han podido entregar el mandato del fraude. ¿Qué ocurre? Que mientras China, como tú señalas, y es así en números, estadísticamente en términos cuantitativos, China es menor en términos de estructura militar, de estructura armamentista que Estados Unidos. Sin embargo, en otras áreas, yo difiero. En otras áreas, China le está sacando millas. Claro que sí. El arsenal, el arsenal militar es más notable. El arsenal militar de una superpotencia, nadie lo sabe. Ajá. Exacto. Nadie lo Porque sabe. es un asunto de estrategia de seguridad nacional. No. Y de La tecnología con la que cuenta Estados Unidos, China, Rusia, Inglaterra, Corea, India y Pakistán, que también son potencias nucleares. Ajá. Que India se acaba de convertir en el país más poblado ahora. Sí, pero mira, la nación más poblada. Escúchame, no hay forma de medir quién es más fuerte que quién. No, que no estamos en un gimnasio. Yo tengo 17 de brazos, tú 18. Sacando músculo. No funciona así. Ya porque, no. Te juro que la tecnología de punta y la que realmente hace que tú te pares de pelear conmigo, nada más lo sé yo. Y tú tienes un indicio de que quizás yo tenga eso y por eso tú no me agredes. Sí, pero no sabemos nosotros, pero ellos sí saben. Ellos sí saben. Por eso te digo, absolutamente nada. Por eso te digo que cuando China esté consciente de que tiene la tecnología y la capacidad militar para derrotar a Estados Unidos, por lo menos cuando se lo crea, entonces Estados Unidos, cuando esté consciente de eso, porque ¿qué es lo que pasa al fin y al cabo? Incluso cuando tú vas a pelear en la calle, tú te fajas con quién tú crees que le puede ganar. Porque un tipo de 6'4", 6'5", tú no te dedicas a pelear los puños, ¿verdad que no? ¿Tú crees realmente que China no sale con Estados Unidos? En la fábrica del mundo. De tú a tú. Un país sale que fue educado por Europa. No, eso no importa. Ahora mismo, en términos militares, China no está en capacidad de derrotar militarmente a Estados Unidos. Yo creo que ustedes se van a quedar esperando el enfrentamiento bélico militar. Yo te respeto mucho potencias. y te respeto, pero creo que eso es una exageración. ¿El qué? Decir que China no puede derrotar a Estados Unidos, eso no es exageración. Y de que Estados Unidos tiene que pensarlo 20 veces antes de atacar a está derrotando en otro al revés. Mira, lo primero es que son países imposibles de invadir. China es imposible de invadir. No, China es más invadible que Estados Unidos. No, China es imposible de invadir. Es un país que tiene frontera natural. Ese territorio y esa muy complicada. Esa población es imposible. Pero ha sido invadido varias veces. No, hubo un pleitecito en la costa del Pacífico frente a Japón. Estados Unidos sí no ha sido invadido nunca. Estados Unidos tampoco es invadible, imposible invadirlo. Rusia, no es invadido por las Fuerzas Armadas. Con toda esa estructura que tiene. No es por las Fuerzas Armadas. Es que no hay forma de tú controlar esa población. No hay forma. Porque una cosa es tú destruir un país, una cosa es tú tener un conflicto bélico y destruirlo a misiles limpios, y eso tú lo puedes hacer, y convertir a Estados Unidos en un desierto, o China en un desierto. Pero invadir significa, llegué yo y yo soy el jefe de la casa. Eso es imposible hacerlo en cualquier... Eso lo pueden decir los ingleses. Eso no va a pasar. Los ingleses pueden decir eso porque es una potencia que en tal vez 400 años ha sido expuesta
a varias guerras y sus adversarios no lo pudieron no lo pudo invadir Felipe II, no lo pudo invadir Napoleón y no lo pudo invadir Hitler. Es decir, Inglaterra sí ha estado expuesta a grandes invasiones de potencias europeas y no ha logrado invadir Inglaterra. Ahora, yo no creo que tal vez el tema sea invadir China, porque a Estados Unidos no le debe interesar eso. Ni puede. No, yo no sé si puede o no. Yo quiero decir que no le interesa hacer eso, porque tú haces algo porque tiene que tener un interés para ti. Ya en base a todo esto vamos a hablar de nuevo. ¿Qué dicen pero las fíjate cartas? que en una parte de razón la tiene usted, donde dice que toda la energía que se está moviendo de China, ¿qué es lo que están haciendo ellos? Económicamente están invadiendo todo el planeta. O sea, ella es una manera de una guerra mediática económica. Claro. Déjame meterme por aquí, déjame meterme por allá. Y cuando ya yo tenga todos los puntos listos, cuadrados, entonces yo vengo con lo que es la parte de mi progreso económico, bélico, pero esas son mis esperanzas de llegar al poderío. Y déjame decirte que parece que lo logran. Culturalmente, TikTok está invadiendo pero fíjate que la juventud occidental. TikTok es la venganza del imperio chino por esa deuda pendiente que contrajo Occidente con China en el siglo XIX, en la segunda mitad, con las guerras del opio. TikTok es la venganza de las guerras del opio del siglo XIX. Es una de las guerras más inmorales. TikTok es una realidad. Pero yo no uso TikTok. Es una energía pero que TikTok se mueve tiene allí. una contraparte china que es pro educación, que educa al joven chino. China en 1990. Yo sé que esto le va a parecer fuerte a alguien, no sé. Pero es lo que me dicen a mí los chinos. 1990, China era más pobre que República Dominicana, de país a país. Es verdad. ¿Qué levantó China? Mandó su juventud a estudiar fuera. Váyase, aprenda, venga para acá y trabaje. Aquí lo que estamos fumando, juca y teteo. Embullado. Mira, tenemos que matar Estados Unidos, cuando tú miras lo que ha pasado en los últimos 40 años, Estados Unidos en los 70 entiende que necesita a China para asestarle el tiro de gracia a la Unión Soviética. Y Kissinger, de forma genial, mira eso y hace el movimiento. Convence a Nixon, mira, tenemos que dejar de estar jugando eso con Taiwán, vamos a agarrar, vamos a romper con Taiwán, vamos a tener relaciones diplomáticas con China, vamos a crear una ley para ambigua como la que tienen, que le dice a los chinos, no invada Taiwán, y le dice a los taiwaneses, no te declares independiente, porque nadie sabe lo que yo voy a hacer. Entonces ninguno de los dos están seguros de lo que Estados Unidos va a hacer, por tanto ninguno han hecho nada por 40 años. Ahora, ¿hasta cuándo? Hasta que China sea lo suficientemente fuerte. Ahora, ¿qué pasó? Estados Unidos apostó a incorporar a China al sistema internacional, al comercio mundial. Incluso en el 2000 apostó por traer a China y a Rusia a la OMC. Estados Unidos fue el precursor de traer a China, porque pensó que trayéndolo iba a poder someterle a algún tipo de control. Y los chinos han sido muy inteligentes. Pero de comercio sí, no te metes en mi sistema político. Exacto. Ajá. Comercio sí, yo no me meto en tu sistema político, tú no te metes en el mío. Mi concepción de derechos humanos es mía, la tuya es tuya. Entonces China ha logrado seducir a Occidente diciéndole, mira, te voy a dejar que haga negocio aquí, pero no venga a opinar aquí sobre lo que nosotros hacemos con los partidos políticos, con los medios de comunicación, que yo no me voy a meter tampoco en el tuyo. China apuesta por desarrollo y crecimiento conjunto. Ahora, nosotros no vamos a darle clases de moral ni de democracia a nadie, porque nosotros no tenemos ninguna. Yo he estado 2 veces en China, y lo que me tocó ver fue cómo China, en realidad, la estructura de comunicación del Partido Comunista, señores, eso es algo que hay que verlo, para que ustedes se den cuenta cómo ellos tienen prácticamente controlado a 1.400 millones de ciudadanos. Y China es un estado policial. El cortafuegos más imponente del mundo para el internet. En China no se cumplió aquello que decía Milton Friedman, que en la medida de fomentar y apoyar dictaduras, ni nada de eso. Pero deberíamos implementar el cortafuegos también. La frase vamos con Soraya. Adelante, Adrián. La frase. Milton Friedman, en su célebre libro Capitalismo y Libertad,
planteaba que en la medida que una sociedad iba teniendo más libertades económicas, iba reclamando más libertades políticas. Entonces, por tanto, la concepción del capitalismo liberal, las democracias liberales occidentales estaban fundamentadas en eso. Darle crecimiento, en el bienestar que ellos van a estar reclamando, entonces libertades políticas. Entonces se pensó que China, en la medida que tú lo fueras incorporando, que los chinos iban a mejorar su nivel de vida, entonces iban en un momento a decir, pero ven acá, ¿y quién es que me está gobernando? ¿Y por qué me tienen que gobernar esta gente sin yo darle mi autorización? Es la idea que los liberales de Occidente pensaron que los ciudadanos chinos iban a comenzar a construir, pero resulta que no, que el Partido Comunista Chino ha sido bastante inteligente y astuto en mejorarle el nivel de vida de los chinos, pero no ceden un ápice. No negocian el tema político. Un proceso con las cartas adelante. De alguna manera. ¿Qué quieres que te pregunte lo de China? No, pero vamos a quedarnos en la tercera guerra mundial propiamente. Zelensky, ¿qué le dicen las cartas de Zelensky? Mira, hay aquí una situación de indecisiones. Hay ciertas indecisiones que tienen que ver con esta persona para poder dar ese finiquito del logro que quieren acertar o esperar. Aquí se maneja una traición, pero tienen que tener mucho cuidado con lo que van a mover en este momento. Fíjate que hay traiciones, movimientos que tienen que ver allí con la espera, pero con ciertas indecisiones. ¿A quién traicionan más fácil, a Zelensky o a Putin? Zelensky lo traicionan. ¿A quién traiciona más fácil, Zelensky o a Putin? Creo que a Zelensky, por el hecho de que, bueno. Aquí Putin se le siente cosas ocultas y secretas que van a salir a la luz especulando algunas situaciones, pero Zelensky puede tener una situación difícil hasta de la muerte. Adelante, Vargavila. Después de lo que pasó con el líder del grupo Wagner, del grupo... Prigozhin. Prigozhin, sí. Yevgeny Prigozhin. Así es. Creo que después de eso, mucha gente, aliado de Putin, lo va a pensar más para traicionarlo. ¿Verdad que sí? La traición porque se demostró cómo es que el régimen de Putin opera y pasa facturas ante cualquier tipo de traición. Y mató a Navalny en la cárcel. Alexander Navalny. Tiene que cuidarse porque aquí hay una traición y también contra Putin. Aparece una traición y puede mover una situación que puede traer como consigo la muerte. ¿Pero contra quién? Zelensky. Yo creo que es más fácil que traicionen a Zelensky, porque Putin ha estado arraigado al poder de la mano precisamente del aparato de seguridad, el FSB ruso, que es el Servicio de Seguridad Interior, es la entidad más poderosa que tiene ese país. El director me parece creo que Petrushev, creo que el director, si no lo han cambiado. El asunto es que Putin está arropado detrás de eso. ¿De dónde viene Putin? De la KGB. Del mundo de la seguridad. Claro. ¿Qué pasa con Putin? La gente de confianza de Putin son los que dirigen la seguridad de Rusia. No son los militares. Ese hombre tiene vigilado a todo el mundo ahí. Claro. Para tú hacerle un complot a Putin, para tú hacerle un complot y que tenga éxito. Muy difícil. Pero, porque el que yo te estoy diciendo está resguardado por los órganos de seguridad. En buen dominicano, Putin es guardia y calié. Todo. Y es político también. Guardia y calié. Yo veo en términos de... Zelensky fue puesto. Zelensky fue un payasito, una Zelensky, figura de los medios ucranianos, un comediante. Pero ahora miremos el interés nacional de Ucrania, porque que tú no puedes ver solamente a Zelensky. Si tú ves así el presidente de Ucrania, ¿qué tú hubieras hecho? Vamos a ver. La muerte de Zelensky facilita, facilita las negociaciones. No, pero ¿qué harías tú si fuera el presidente de Ucrania? Y un país invade tu territorio, ¿qué tú harías? Es que él no es presidente. Pero que te olvides del nombre de Zelensky. Piensa tú, si tú fueras el presidente de Ucrania, olvídate de Zelensky ahora. Yo soy el presidente de Ucrania. Y en un país vecino dice, mira, entrégame el 10% de tu territorio, porque tú quieres pertenecer a la OTAN y yo no permito eso, tú no vas a pertenecer a la Unión Europea. Entrégame, ¿qué tú harías? Negociar. Porque de la única forma yo también que haría. El presidente de Ucrania, las condiciones de Ucrania enfrenta a Rusia, es mandado por la OTAN. Que eso yo lo sé. Es la única forma. Pero ¿qué harías tú? Olvídate ¿qué harías tú como presidente? ¿Se lo entrega? Solución diplomática. Pero le entrega el territorio porque si no él te invade. Porque eso es lo que plantea Putin. Se lo presto.
En la era de la diplomacia, entonces se podría decir que es un fracaso de la misma diplomacia lo que está pasando entre Rusia y Ucrania. Lo es. Lo es. Y lo que pasa en Palestina e Israel también. A ver, ¿qué dicen las cartas? Oye, Soraya, Ucrania que no se ponga a inventar hasta llegando a... Mira, se cayó una... Yo quiero que tú mira la que se cayó. No nos daban pausa. Espérate, yo se la voy a pasar. Y lee qué dice ahí. Lee qué dice ahí. Ahí lees. Arrepentimiento. De la guerra. Claro, fíjate que sí. Lo dio la carta, Ucrania, mira, ahí está. Se cayó esta cuando yo estoy preguntando al fin quién va a entregar Ucrania, Rusia, Ucrania. Si Zelensky llega a acuerdos con Putin y le entrega Ucrania a Rusia, se va a arrepentir. Repite eso, Soraya. Ay, se me olvidó. Repítelo, Soraya. Está claro que si le entrega a Ucrania a Putin, se va a arrepentir. O sea, si Zelensky llega a acuerdos con Putin para entregar por desesperación el territorio ucraniano, la carta que se cayó fue el arrepentimiento. Se va a arrepentir de hacer eso. Pero él últimamente lo he visto, el caso de Zelensky, como un poco más... bajando la guardia, más dispuesto, a negociar, más flexible en negociar para poner fin a la guerra. Esto va a dar inicio a la finiquitación de todo esto. Fíjate que aquí se ven mediando ellos dos, está la situación de muchos pensamientos, pero hay algo detrás de esto que tiene que ver. ¿Qué me vas a dar a cuenta de esto? ¿Va a lograr Putin quedarse con Ucrania? ¿Por qué? Bueno, aquí hay acuerdos, situaciones que van a sellar pactos, van a firmar pactos que están en ese momento para poder bajar la guardia y se van a sellar pactos, van a firmar. Pero tiene que saberlo hacer, porque esto va a traer arrepentimiento. Esto va a ser como un paliativo, una toallita de agua fría, se dice, caliente, no sé, como tú quieras. Un balde de agua fría. O sea, se va a poner un paliativo, déjame ver qué pasa, deja que las cosas van a calmarse, no va a llegar al conflicto bélico que se espera o se manifiesta que puede haber allí, pero van a llegar a acuerdos. Pero Zelensky se va a arrepentir porque el gobierno o el pueblo le va a pasar factura. Hay un ingrediente que no se ha hablado, está fácil que, ese hombre, ¿no? que creo que también le pone nuevos elementos a todo esto, que es la llegada de Donald Trump. Exactamente. Oye, en enero próximo, cambia el juego. del año 2025. Cambia todo el panorama del mundo. Sí. Al cambiar el panorama del mundo, tiene que ver con que estas situaciones allí se van a mover de una manera diferente. Veríamos el fin de esa guerra entre Rusia y Ucrania. Porque ¿qué pasa? Con la mediación de Donald Trump. Él va a ser siempre el mediador de esta situación que está allí. Fíjate que se manejó, mucha gente no pensaba que iba a ganar Donald Trump. Pensaban que iba a ganar Kamala, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa? Que lo que sabemos de mover este tipo de energía, siempre decíamos, que gane Donald Trump para que evite una tercera guerra mundial. Es la persona mediadora para que esto no ocurra, por lo menos en el tiempo en que él va a estar en el mandato. Se va a acabar la guerra entre Rusia y Ucrania con el apoyo de la OTAN, pero se va a fomentar la confrontación entonces con China, basado en el tema de la guerra arancelaria, exacto, la guerra económica, la por guerra allí comercial. Va a venir otra cosa. O sea que también entonces aunque acuérdate que China también tiene comunicaciones con Estados Unidos. Hay una buena comunicación entre Donald Trump con el presidente chino. Okay, ahí hay una situación que tiene que ver con que ellos saben mediar económicamente lo que están haciendo. Ahora, eso es más mediático que otra cosa. Exacto, pero fíjate que es lo que yo acabo de ver allí. Me voy a meter sigilosamente como los ratones para entonces yo ver dónde voy a roer. O sea, esto va a ser todito, va a ser un poquito a poquito, hasta que empiece a ver el cambio que va a ser entre 2-3 años. Mira, yo creo que por lo pronto puedo prever que va a pasar lo siguiente en la guerra de Ucrania. Creo que Trump llega y va a presionar a Zelensky para que llegue a un acuerdo con Rusia. Ya de hecho, y él lo sabe, Zelensky, por eso está creando las condiciones para eso.
Lo que no me queda claro es si lo que quiere Rusia es lo siguiente. Rusia quiere que Ucrania pierda los territorios en lo que ya está, lógicamente. Perder toda la costa del mar de Azov, perder Crimea, todo lo que ha conquistado hasta ahora. Y que tiene que devolver los territorios de Kursk. Como dijo Putin, todos los objetivos estratégicos tienen que cumplirse para que la guerra se detenga. Y 2, quiere que Ucrania se comprometa a no ser parte de la OTAN. Pero comprometerse a no ser parte de la OTAN es dejar la puerta abierta para que Rusia vuelva a invadir Ucrania, que es lo que Ucrania quiere evitar. Que son los acuerdos que veo ahí. Ucrania quiere ser parte de la OTAN precisamente para que no lo invadan. Porque ¿cómo se pueden proteger países débiles de un oso tan grande como Rusia? Bueno, si tienen el paraguas de la OTAN. Porque es que hay que entender cómo piensan los países. Los países que son limítrofes con Rusia saben que Rusia tiene 400 años expandiéndose. Y que si la OTAN no existiera, Rusia había llegado a Portugal. Si la OTAN no existiera ya hace tiempo que la Unión Soviética había estado en Portugal. Pero a pesar de que se desintegró la Unión Soviética. No, lógicamente ya no tenía la capacidad económica para lograr eso. Pero tú puedes escribir que si Estados Unidos no articula la OTAN, no se articula la OTAN, no hay duda que la Unión Soviética había conquistado Europa entero. Pero los países europeos no tenían ninguna, ni por asomo, fuerza para evitar que Rusia lograra eso, que la Unión Soviética lograra. La única forma que lo evitó fue eso. Aparte de que la OTAN quiere acorralar a Rusia, la Unión Soviética intentó lógicamente acorralar a los países de la OTAN. Eso fue lo único que fue. Lo único que evitó eso fue que la economía de la Unión Soviética no pudo sostener ese esfuerzo, esa lucha estratégica. Ahora, la diferencia que yo veo en el mundo con relación a ese contexto es precisamente que China sí tiene la fuerza económica para mantener ese esfuerzo bélico y la confrontación con Estados Unidos. Que no tuvo y la conquista de países. Claro que lo son. Una pregunta a las cartas. ¿Tiene acaso Rusia, China o Estados Unidos, pero sobre todo Rusia, algún arma secreta? Aún por mostrar, un arma secreta. Imposible de saber. No, ellos te van a decir las cartas, que hable las cartas. Solamente ella tiene esa capacidad. Eso va más allá de nosotros. Aquí está la búsqueda de algo oculto que está por darse. Personas que se van a mover vigilantemente a lo que ellos quieren que se dé. Fíjate que hay una situación de estudios cronológicamente manejados allí. ¿De qué me preguntaste? De Rusia, que si tiene algo oculto. Un arma secreta, un arma secreta oculta. Tiene muchas. Para una situación difícil en una guerra. Sí. Y fíjate que es tan así, que es algo que está bien estudiado, bien cronológicamente captado, pero ellos todavía no van a utilizar este tipo de cosas. Eso se va a manejar como ciertos aprendizajes. Pero sí, hay algo que tiene que ver. Vamos a ver. Escúchame. Esto tiene que ver con un armamento bélico. Pero tiene que ver con el mar. La talasocracia. Wow. Es algo que tiene que ver con el mar. Un submarino nuclear. No, es un arma de control climático. La instalación HARP que tiene Estados Unidos tiene un equivalente en territorio ruso. Modifican la atmósfera, la ionosfera, provocan terremotos. Es cierto, lo de la provocación de los terremotos, del proyecto HARP. Sí. Mira, aquí está algo. O sea, yo no te estoy diciendo que HARP hace eso. Que pueda mover la placa de todo. Diciendo que la tecnología asociada al clima como arma existe. Escúchame. Existe. Puede mover todo el planeta. Wow. Impresionante. Y es el poder de esta persona. ¿Quién es esa persona? El emperador que estamos hablando ahora. ¿Quién es el emperador? Putin. El zar. Una dimensión. El zar de Rusia. Es algo que tiene que ver con el mar. Es algo que tiene que ver. Y fíjate que se mueve en 5 continentes. Yo creo que eso es 1, 2, 3, 4, 5. Que puede mover todo lo que tiene que ver con todo el planeta. Es lo cool. Yo te dije que habláramos de ese tema con la parte climática. O sea, que es mayor a la dimensión que se tiene proyectado o se tiene pensado. Oye, esta arma bajo la manga.
Sí, pero fíjate que no van a utilizar ese tipo de cosas ahora. Es lo que te voy a explicar. No es como la guerra por Ucrania ni por Estados Unidos, no. Son otras cosas mayores que pueden detonar esta situación. No ahora, pero es algo muchísimo más relevante. Oigan, y de repente no es el poderío de China, sino de ellos mismos. Interesante. Nos estamos yendo hacia China, pero no nos estamos acordando que China y Rusia tienen un pacto. Sí. Que tienen un convenimiento. Bueno, si no gano yo, ganas tú. Pero tú sabes que estamos pegados ahí los dos. Y vamos a terminar con todo esto. A ver quién tiene el poder de la tierra. Por ahí vienen los tiros. Mucha gente se asusta al escuchar esto. Quizás no lo ya veamos yo ni me nosotros, asusto. a lo mejor los vean nuestros nietos. Mira, si yo no sé si ustedes han leído alguna vez las profecías de Michael de Notre Dame, o sea, Michel de Nostradamus, Sí. y hay muchos que se manejan allí con esto. Y muchas de estas cosas que han ocurrido hasta ahora están manifestadas y escritas en estas predicciones. Y eso está marcado no para este tiempo. 7 y 9. Yo no veo en realidad, yo proyecto que China y Rusia, que son aliados coyunturales, porque tienen un enemigo en común, un adversario en común, que tiene intereses tanto en Europa, pero tiene también interés en el Pacífico. Estados Unidos, la superpotencia dominante, tiene interés en todas partes. Claro. Y por tanto va a tener conflicto con las otras potencias. Eso es lo más lógico. Ahora, China tiene una agenda hegemónica y Rusia también. Todo el tema de Rusia es que Rusia quiere recobrar su prestigio y su influencia política global. Y Rusia lo ha estado mostrando ese músculo militar en la guerra de Siria, lo mostró en Crimea y ahora lo está mostrando en Ucrania. Entonces es un asunto de que Putin quiere que se le reconozca en el lugar de superpotencia que tenía la Unión Soviética. Rusia no tiene forma de volver a ese lugar. Primero porque la economía rusa no tiene ni el poder ni el tamaño. El PIB ruso es como el tamaño de la economía italiana. Sí, Alemania 2 veces más grande que Rusia en términos económicos. Entonces, Rusia no tiene, ellos quieren decir un nuevo orden mundial, que un nuevo sistema económico mundial. Rusia no tiene ni el peso específico, ni su economía tiene la fuerza, ni el aparato productivo ruso tiene esa profundidad. China lo tiene. Ahora, ¿qué tan confiable es China para el mundo? China tiene un sistema financiero estatal que lo controla el Estado y que puede decir cuándo sí, cuándo no. De alguna forma los países, las democracias occidentales tienen unos sistemas más equilibrados, donde tú tienes al sector privado con mucha influencia y tiene un poder político que juegan como al equilibrio. En China eso no existe. En China es lo que dice el Partido Comunista y se acabó. Entonces, para tú tener un sistema internacional regido por actores, donde el poder está concentrado en grupos tan reducidos como pasa, por ejemplo, en China, es muy complicado. Y tú me dirás, bueno, Estados Unidos lo ha hecho. Estados Unidos ha logrado crear un equilibrio en el mundo donde ellos se mantienen en la supremacía, pero tienen que consensuar algunas cosas con los europeos. Incluso metieron a Japón en esa ecuación. Japón es un aliado porque lógicamente está en contra de los intereses rusos y de los intereses chinos. Y Estados Unidos tiene su órbita. Entonces yo no veo que China y Rusia vayan a sobrevivir más allá. Además tienen otro actor que le compite. China tiene en su propio vecindario a la India, que le compite por el liderazgo regional. Estados Unidos tiene una ventaja. No tiene ningún actor competidor en el hemisferio occidental. Ningún país en el hemisferio occidental juega a sustituir ni a hacer contrapeso de Estados Unidos. No, entonces Estados Unidos está solo. Esa historia del destino manifiesto, que la hay que pensar siempre que ellos son un país excepcional, le da una ventaja estratégica a Estados Unidos. Ahora, creo que a largo plazo sí es por cierto que China va a ser una superpotencia por derechos propios. O sea que Estados Unidos, de acuerdo a lo que tú planteas y proyectas, Adrián, no tiene posibilidades de desaparecer como una superpotencia hegemónica. No, lo que va a haber es una convivencia entre... Yo veo un mundo policéntrico. Yo veo un sistema internacional policéntrico, es decir, donde van a haber varios centros de poder. Van a haber varios centros de poder. En el Pacífico, China va a liderar un centro de poder. Estados Unidos en el mundo occidental va a liderar otro centro de poder. Y es muy posible que en el Índico, la India pueda conformar otro centro de poder.
Rusia va a seguir siendo un país relevante en términos militares, pero Putin se conforma con ser un forajido, es decir, estoy armado, te puedo disparar, tiene que tomarme en cuenta, es decir, si tengo armas, yo no puedo conquistar el mundo, pero lo puedo destruir. Esa lógica que le gusta a Putin. Sí, que lo respeten porque él puede destruir el mundo. Ahora no lo puede conquistar, él sabe que no tiene cómo, pero lo puede destruir. Entonces, por lo menos, tú tienes que llamarme. Por lo menos tienes que tomarme en cuenta. Y ese respeto, Putin se lo está ganando a cañonazos ahora mismo. Tanto en Ucrania como incluso en Medio Oriente. Eso es así lo veo yo. Y veo a un mundo donde van a haber varias superpotencias que van a tener poder económico y poder militar, porque lo que ha dado poder militar siempre ha sido el dinero. Sí, Alemania se convirtió en una superpotencia porque tuvo una economía que le permitió convertirse en una superpotencia. Inglaterra era una superpotencia porque tuvo una economía que le permitió convertirse. Tenía prácticamente al mundo entero, controlaba al medio mundo Inglaterra. Entonces Estados Unidos logró convertirse en eso. Y creo que China, nadie duda que tiene una economía que le permite sostener una competencia tecnológica con Estados Unidos en términos militares. La innovación militar, la innovación tecnológica es el sostén de la lucha estratégica por el poder mundial. Tan sencillo. En pleno siglo XXI. Así fue. Así fue. La alianza entre China y Rusia le ofrece a China eso. Porque todo el desarrollo militar de China, su aviación, son copias, versiones chinas del desarrollo de la aviación aeroespacial ruso. Incluso en términos también de la marina. Lo que te quiero decir es que China ya tiene el dinero con qué tener ya su propio sistema. China, señores, China va a tener todo por su cuenta. Todo, un ecosistema completo por su cuenta. Es una simbiosis. Pero creo que va a poder ser independiente en todos esos poderes. Porque tiene el dinero y los chinos, ¿sabes lo que tienen los chinos? Aneudi. Tienen una visión de largo plazo que no lo tienen ninguna de las otras civilizaciones, porque es una civilización de 5.000 años ahí. Pero a China no le cuesta tener un hermano, gemelo. No. A China no le molesta. Rusia, pero Rusia no es hermano gemelo. Al contrario, Rusia no es hermano gemelo chino. Los rusos tienen un expediente con China limítrofe. Los rusos se le apropiaron a más de 1 millón de kilómetros cuadrados, se le apropiaron Rusia al final de la Segunda Guerra Mundial. Se necesitan. Yo no te digo que nosotros no, lo que te quiero decir es que tienen su expediente. Recuerda que Putin está reiniciando el poderío. ¿Tú crees que ellos se van a amar por mucho tiempo? ¿Que no se van a amar por tanto tiempo? Yo creo que China quiere la hegemonía mundial, que es algo a lo que Rusia siempre ha apostado, y lo que ya yo creo que su economía no le va a permitir hacer, pero que los chinos sí tienen los medios, tienen la tecnología, está lo suficientemente avanzado, tienen la población, tienen el mercado, tienen la voluntad y sobre todo tienen la visión. Saben perfectamente. Adelante. Que esto no se trata de si va a suceder o no, sino cuándo. Hay un dicho que se manifestó en una de mis revelaciones. Verán las plumas del águila caer y sobre él una gran estrella. Wow. Bueno, ahí está. Eso fue lo que me dijeron. Ahí está. Hay un águila que cayó en 1945, el águila de la Alemania nazi. El águila alemana. ¿Y cuál? Bueno, la otra águila que puede caer. El Führer. El imperio dominante es Estados Unidos. Bueno, la victoria de la Segunda Guerra Mundial no fue de Estados Unidos. Claro, la Segunda Guerra Mundial la gana Rusia. No, la gana Rusia con el dinero norteamericano. No. La gana Rusia con el dinero norteamericano. Pero sin el dinero, sin la fábrica norteamericana. Mira, sin Estados Unidos, los hombres lo puso la Unión Soviética. No, Estados Unidos era una aldea. Sí. La Segunda Guerra Mundial. No, los hombres lo puso la Unión Soviética, pero el dinero lo puso Estados Unidos. Sí. Si no con los pertrechos militares norteamericanos, Rusia no tiene forma. La producción solamente de aviones en plena guerra de Rusia solamente la superaba Alemania. Mire, es un debate, un debate interesante para otro programa. Adrián. Cuando Estados Unidos llega a Berlín, ya los rusos le han dado. Sí, ya su cosa estaba ahí. Pero ¿sabe cómo Rusia llegó a Berlín? ¿Sabe cómo la Unión Soviética llegó a Berlín? Por las miles y miles y miles y miles de toneladas de pertrechos que le bombeaba a Estados Unidos por el Golfo Pérsico e Irán hacia Rusia. Sin eso, si Estados Unidos no le bombardea millones de toneladas de pertrechos militares, de camiones, de armas, los rusos no tenían forma de sostener el esfuerzo bélico desde el este de Europa. Pero Estados Unidos tenía dificultades para su producción industrial. Ninguna. Sí. No, ninguna. Sí. ¿Y cuál?
No hicieron campañas en la población civil para recaudar fondos, basura chatarra para reciclarla para poder hacer pertrechos. Y ciegos tenían. O sea que hubo escasez. Tú sabes que aquí. Ciegos tenían problemas militares cuando no cayó una bomba en territorio norteamericano. Nosotros no cayó una sola bomba. Tenemos un problema serio. Que los 12 años de Balaguer nos hizo mucho daño. ¿Sabes por qué? Porque aquí no llegaba aterrizamos información de Rusia. Venía filtrada. No, eso era lógico. Uno tenía un amiguito aquí allá en el Partido Comunista que iba. Pero ya se sabe todo, ahora se sabe todo ya. No, aún no se sabe nada. Aquí de Chepa conocemos el LADA. El LADA. Pero que los rusos no han hecho nada mejor que eso. El Sputnik, el primer satélite. Bueno, y Laika, la perra. Sí. Fueron varias. Y Valentina Tereskova y Yuri Gagarin, todo eso es cierto. Ahora, Rusia hace tiempo que se quedó. Rusia está desfasada tecnológicamente. No. Sí, no. El único sector. Pero, ¿en qué tú fundamentas esa premisa de que está desfasada? El único sector donde Rusia está en la vanguardia es en el sector militar, que es el 40% del PIB de Rusia. Luego, Rusia. Y tienen avances en el área farmacéutica. Pero luego, yo te estoy diciendo a ti, solamente tienes que mirar el PIB ruso. Mira el tamaño de la economía rusa. Esos son términos económicos. No, términos no. Pero tecnología. ¿Pero en cuál tecnología Rusia es líder? En la tecnología militar no tiene otra. Pero toda la tecnología que tú utilizas. ¿Cuál? Toda, incluyendo el textil que está hecho tu ropa. Sí. Viene de tecnología militar que baja a la civil. ¿Cuál? Pero rusa. Sí. No. Sí. Es un buen punto para debate. No, es un buen punto, pero para debate. Sí. Claro, para debate. Pero Rusia solamente está en la vanguardia tecnológica en el sector militar. Luego. Hay algo que yo quiero. Rusia es una economía energética. Rusia es una economía que vive del gas y del petróleo. La tecnología tienen de todo. Sí, pero lo que yo te quiero decir es que Rusia no es como Alemania, que es el líder en muchísimas áreas. En el sector automotriz. Alemania es el líder, es de los países líderes. En el sector agrícola, un sinnúmero de áreas donde los países europeos están muy por delante de Rusia. Rusia es un país que tiene una fortaleza, un territorio de 17 millones de kilómetros cuadrados, un país inmenso. Entonces tiene muchos recursos. Es el país más extenso. Muchos commodities energéticos y vive de eso. Pero en términos de desarrollo tecnológico, el único sector que es donde Rusia es el líder y es el motor de los otros sectores es el sector militar. ¿Y en qué país no pasa eso? Toda la tecnología. O en Japón. Pero en Japón. Toda la tecnología. O pues eso lo dije. Es la tercera economía del mundo, Japón. No, escúchame. En el curso del desarrollo de la humanidad, todas las grandes tecnologías empiezan con un uso bélico, la necesidad de defender y de agredir. Y en base a eso, bueno, sí. Tú entonces bajas esa tecnología de táctica a la práctica civil. Sí, eso es verdad. Pero eso no quiere decir que los países, es el único motor de desarrollo sea ese. Si hay países que han logrado alto nivel de desarrollo y no ha sido por la industria militar. Bueno, así mismo. La supremacía de Estados Unidos como país que mantiene la hegemonía a nivel armamentista y a nivel quizás tecnológico, partiendo de lo que Adrián dice, eso tiene un ciclo. Sí. O sea, como las demás superpotencias que anteriormente y los imperios que han caído, el imperio otomano, el imperio romano y otros más. Entonces, evidentemente que llegará el ciclo del fin de la hegemonía o la supremacía imperial de los Estados Unidos. Va a emerger otro imperio. Claro y te voy a decir una cosa, a nosotros los occidentales, aunque de este lado hay una opinión muy adversa, Estados Unidos van a judíos. Y todos ustedes, ¿saben por qué? De este lado se ha construido mucha gente opina de este lado del mundo. Una narrativa se ha construido. Estados Unidos porque hemos recibido la influencia de ese poder. Lo mismo que pensamos los latinoamericanos de Estados Unidos, lo piensan los georgianos, los polacos, los lituanos, lo piensan de Rusia. Claro. Porque es el poder al que ellos le temen. Y el poder que se ha manifestado sobre sus países, los rumanos, los checos, porque Rusia, la Unión Soviética invadió todos esos países de Europa del Este. Entonces, hay una opinión generalizada que tiende a ponerse del lado de Rusia porque es el antagonista de Estados Unidos, no porque la gente entienda a veces lo que Rusia está haciendo. Pero ahora el principal antagonista es China también. Sí, es otro antagonista que ha entrado al juego geopolítico de desafiar la hegemonía norteamericana. Lo que yo digo es que diferente al momento de la Guerra Fría, ahora sí es cierto que los chinos sí tienen la maquinaria industrial
para poder sostener el esfuerzo económico que amerita una confrontación con una superpotencia como Estados Unidos. Desafortunadamente, la Unión Soviética no tenía eso y le costó. Bueno, ya una última preguntita, ya en la fase final de este encuentro. Adrián Lebrón, Vargas Vila Riverón y vamos a ver, Hanley Cabrera. Permíteme esto aquí, por favor. Dame la carta. Vas a leer el tarot. Yo no la voy a leer. Yo no la voy a leer. Él le gusta. Que nos diga el futuro de la humanidad. No, ustedes hablaron de Rusia, escuché China por ahí, vamos a ver. Yo no sé si esto funciona por magnetismo, no sé, vamos a ver. Entonces, no, que no la vean. La pregunta del millón es, ¿qué va a pasar inmediatamente? Saqué una carta aquí, llegue Donald Trump con el llamado complejo militar norteamericano. Inmediatamente llegue Trump. ¿Se va a sumar Donald Trump al negocio de alguna manera? ¿O le va a parar Donald Trump al negocio a esta gente? Vamos a ver. Pasados y presentes. Herencias. Cosas que ya se hablaron en el pasado, se van a manifestar en el presente y van a llegar a hacer una composición entre los dos. Wow, interesante. ¿Significa eso entonces que Donald Trump van a fusionarse? Va a haber una fusión porque se está hablando de pasados, de cosas que ocurrieron, sí, cosas que están por venir y pueden manifestarse en ese encuentro. Bueno, entonces la sacó él. Sí. Entonces nos abocamos a un escenario mucho más positivo después de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca de nuevo, por segunda ocasión. Es lo que va a evitar de que todo este conflicto que está en este momento en la palestra, culminando el año 2024, entra este señor a gobernar los destinos de los Estados Unidos y allí para prácticamente parte de estas situaciones bélicas que están en este Es una gran noticia. Me tranquiliza. Y a mí. Le digo la veo como creo que Trump entra con un extinguidor para acabar con el conflicto en Ucrania. Pero creo que agudiza el conflicto con China. Eso es lo que yo veo. Creo que agudiza, anótenlo. Pero espérate, vamos a esperar, vamos a irnos por lo menos vamos a terminar el año chévere de 2024, no vamos en a poner Navidad, ¿verdad? La época navideña. Es una predicción. Ella se pone como es una predicción, la suya con las cartas y la mía en función de una comprensión racional del peso de las relaciones internacionales. Sí. Yo veo una agudización del conflicto con China y veo un apaciguamiento del conflicto en Ucrania y desafortunadamente para Europa veo a un Trump bastante confrontativo con los países de Europa y eso es música para los oídos de Putin y un desastre para las relaciones transatlánticas. Bueno, no se diga más, pero señores. no te dejes por fuera Venezuela, que Donald Trump le va a poner creo que va a confrontar a Maduro también. Sí, creo que el retorno de Edmundo González es un sueño. Eso va a ocurrir. Sí. Sí, hay una negociación con China. Claro, porque es que Trump ya habló. Acuérdate que está en la negociación de Putin con China y ellos no van a permitir eso. ¿Qué va a pasar? Donald Trump va a mediar y va a poner las cartas sobre la mesa. Y va a poner a Edmundo González su propia. Bueno, señores, eso hay que verlo para creer. Vamos a verlo. Hanlet Cabrera, Vargas Vila Riverón, Adrián Lebrón de Medios Panorama, Soraya Santana y yo de Al Tanto TV y Una Nueva Mañana también. Claro. Y quien les habla, Novi Santos. Esto es Impolíticamente Correcto. Suscríbanse, activen la campana, comenten, compartan, den like, en pie. Hasta el próximo.